La ONU le prohibió a Irán la compra y venta de armas. Esto fue desde hace muchos años. La fecha para que este embargo se levante ya se acerca. Tic-tac. Así es el reloj. Y así es el reloj tanto en Estados Unidos como en Irán. Aprovechando que se acaba el tiempo, Estados Unidos exige que el embargo no se levante. Por el contrario, Irán dice que se tiene que levantar el embargo para que pueda entrar al comercio de las armas. Irán acusa de más terrorismo económico. ¿De qué se trata todo esto? Aquí se lo explicamos y luego lo analizamos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, a unos pasos del Golfo Pérsico, en el lugar de la noticia, detrás de la razón. Irán dice lo siguiente. Estados Unidos quiere extender el embargo de armas de la ONU contra Irán para desviar la atención de su terrorismo económico que ejerce contra la nación iraní. Esta vez, otro intento de Estados Unidos de distraerse de su continuo terrorismo económico contra el pueblo iraní. Estados Unidos está pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que viole su resolución 2231 y continúe con las restricciones de armas a Irán. Pero Estados Unidos no logrará persuadir a otros para que violen el derecho internacional. La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU es el principal sostén del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las 6 potencias mundiales. Entre varias otras limitaciones, establece un embargo de 5 años de armas contra Irán, que termina en octubre de 2020. Una ventaja por la cual Irán no ha decidido retirarse completamente del pacto violado por Washington. این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم. Rusia, que es una parte del acuerdo nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, rechaza la solicitud de Estados Unidos. Por lo general, una carrera armamentista no es unilateral, es un esfuerzo colectivo, ya sea a nivel de grandes potencias o en un contexto regional y subregional. El riesgo de una carrera armamentista difícilmente puede ser eliminado mediante el embargo de armas contra un país. Esta tarea requiere esfuerzo colectivo vía negociaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, volvió a urgir a la ONU a mantener el embargo de armas contra Irán para evitar una carrera armamentística. El Consejo de Seguridad de la ONU debe extender el embargo antes de que la violencia de Irán se intensifique y que ellos comiencen en una nueva carrera armamentista en Oriente Medio. Se nos agota el tiempo. No podemos arriesgarnos a que Irán compre armas más avanzadas y transfiera su arsenal a actores irresponsables. Irán considera que esto es otro ejemplo de arrogancia y unilateralismo de Washington y sostiene su estrategia de defensa. Teherán critica a ciertos países de la región del Golfo Pérsico por gastar cientos de miles de millones de dólares en la compra de armas estadounidenses, denunciando que esta sed de armas desestabiliza la región. En 2006, los países del Consejo de Seguridad de la ONU empezaron a prohibirle a Irán el comercio de armas. En 2007, aumentaron las sanciones. En 2010, la ONU apretó más la prohibición a Irán. En el 2015, con el acuerdo nuclear, se acordó que el embargo se levantaría en el 2020. Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón. Muchísimas gracias a usted, que desde sus casas, muchos en confinamiento, en cuarentena, pues nos están viendo. Gracias, gracias siempre y todas las oraciones y lo mejor para usted y su familia. Vamos directamente con nuestros invitados. Francisco Javier Martínez López, maestro en esto de las finanzas y de las ecuaciones que rigen prácticamente al mundo, no solo de la economía, sino de los que hacen las guerras
Gracias por estar aquí. Nicola Hadwa, un gran maestro allá en América Latina, allá en Chile. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros para analizar este tema. Francisco, comienzo contigo. A ver, ¿por qué Donald Trump quiere que se extienda el embargo de armas contra Irán? Hola, buenas tardes Nicola, buenas tardes Roberto, buenas tardes audiencia. La realidad es que el embargo es una decisión unilateral que está pidiendo la administración Trump en la boca del siempre belicista y cristiano evangélico, islamófobo y fanático Mike Pompeo. La realidad es que el embargo tiene una fecha de caducidad que es octubre de este año. Ante las, como ha dicho, y voy a tomar un tuit de el embajador Mohammad Javad Zarif del 2 de abril, en respuesta a un tuit que me gustaría luego que comentáramos, dos tuits del señor Trump, diciendo: no se dejen engañar por los guerreros habituales. De nuevo, Irán no inicia guerras, pero da lecciones a quienes sí las hacen o sí las inician. En este caso, ha señalado que no provocará ninguna escalada militar, pero la realidad es que todo esto responde además a una reunión que hubo, según he tenido datos de periodistas del New York Times, de una filtración de documentos secretos, reunión de hace justamente un mes y un día, del 19 de marzo, en la Casa Blanca, en la cual el secretario de Estado, el infame Mike Pompeo, y su asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, estaban presionando al presidente Trump con otros componentes militares que indicaré muy rápido, para una actividad militar agresiva contra Irán y sus aliados iraquíes, y así ver una oportunidad de oro ahora que todos estamos ocupados con el COVID-19. Esta reunión se celebró y Trump no dijo más que no tomó ninguna decisión aún. Dijo de continuar con la planificación. El Pentágono instruyó debidamente a los comandantes militares, y termino, porque lo que se busca es un plan para destruir una milicia pro-iraní en Irak. Respuesta de los profesionales de la guerra, es decir, los comandantes militares, el secretario de Defensa Mark Esper y el jefe de Estado Mayor General Mark Milley, advirtieron del error que sería, y se lo advirtieron al señor Pompeo, una campaña contra Irán. Además, en este momento, dijeron, podría incendiar todo el Medio Oriente, y además una propagación del COVID-19 en las filas militares también estadounidenses, y que esto minaría la capacidad operativa. Por lo tanto, hay un enfrentamiento, como siempre, dentro de la administración Trump entre los iranófobos belicistas como el señor Mike Pompeo y luego los profesionales de la guerra que dicen que ni es el momento ni es la situación, y el señor Trump dubitativo con dos tweets que luego, si me puedo, comentaré y intentaré analizar. Bien. Nicola, ¿qué está detrás de la petición de Donald Trump para extender el embargo de armas contra Irán? Hola Roberto, gusto saludarte, lo mismo a Francisco, ¿no? Gracias. El caso concreto aquí es que esto hay que mirarlo como un todo. Irán ha sido el baluarte, por así decir, la muralla que ha impedido todos los planes norteamericanos e israelíes para Medio Oriente. Entonces ellos necesitan un Irán más débil, un Irán o por último domesticado por medio de las sanciones económicas y el bloqueo. Por un lado lo mantienen débil y por otro quisieran buscar su rendición, por así decirlo. Todo esto, Roberto, está entrelazado por un mundo de poder muy bien estructurado por Israel, que significa, por un lado, el control de los evangélicos, que han estado actuando a nivel mundial en contra de Irán. En Brasil, tú ves que ahí también hay otro evangélico gobernando, Bolsonaro, que en este momento está fabricando armas aceleradamente para Israel. Por otra parte, el apoyo de Irán, la capacidad de apoyo de Irán a las milicias iraquíes impide el plan norteamericano de crear un Estado kurdo. Por lo tanto, dentro del contexto geopolítico del Medio Oriente, la creación del Estado kurdo, aliado de Israel, es el elemento clave para continuar con las políticas agresivas y de dominio de los recursos de Estados Unidos y Occidente en Medio Oriente. Por otra parte,
la contención que ha hecho Hezbollah de Israel en su frontera y el elemento disuasivo que constituye Hezbollah para Israel también tiene una relación con el apoyo tanto de Siria como el de Irán. Es decir, Roberto, Irán es la clave del equilibrio del Frente de la Resistencia, del éxito que ha tenido el Frente de la Resistencia en Medio Oriente para hacer abortar todos y cada uno de los planes norteamericanos sionistas. Por esa razón es que se busca seguir con el embargo, tanto económico como de armamento. Bien. Francisco, ¿por qué Irán dice que es necesario que le levanten el embargo de armas? A ver, Irán es un proceso de agotamiento mutuo, tanto de Irán, aunque está teniendo los triunfos que mi compañero ha señalado, tanto en Siria como por supuesto en Irak, como por supuesto en Yemen. La influencia político-militar en la zona de Irán ha ido acrecentándose justamente a pesar del embargo, pero eso supone un coste económico, político, social. Y si bien es verdad, y me atrevo a decir, y es mi opinión, que hay negociaciones, porque todas las administraciones, es decir, los gobiernos, no son monolíticos. En las administraciones, tanto de Irán como por parte de la administración de los Estados Unidos del señor Trump, que es una casa de locos, los propios tweets de Trump se contradicen, porque hay intención de hacer unas negociaciones. ¿A qué me refiero a esto? Cuando el otro día un ex embajador británico en Irán, Sir Richard Dalton, curiosamente un caballero comendador de una orden, San Miguel y San Jorge, una orden, si no digo masónica, paramasónica, estaba diciendo que los Estados Unidos exigen a Irán más concesiones políticas y de seguridad, pero que lo que buscan es no una derrota absoluta como tal, sino porque también los Estados Unidos están muy agotados en esta guerra que están perdiendo. Cuando veo el primer tuit del señor Trump del 1 de abril, donde amenazaba, como siempre, y además con contradicciones ante la información y la creencia, decía, información y creencia. Si tienes información, es lo antitético de creencia, de que Irán o sus representantes están planeando un ataque contra las tropas en Irak. Si esto sucede, pagarán un gran precio. Esto lo dice el día 1, pero curiosamente, 2 días después, el día 3 de abril, dice Trump que pensaría que tenemos que en el tema de las sanciones, para ayudar a Irán en el COVID-19, si Teherán se lo solicitara, tengo la responsabilidad moral de ayudarles, bla, bla, bla. En el fondo, esto, claro, enfurecería al señor Pompeo y aparte de esa administración, porque lo que está haciendo, por una parte, la Unión Europea, y muy rápido, y termino, la Unión Europea el 31 de marzo ya empezó a utilizar el mecanismo Instex de trueque, que no significa dinero que se cambie directamente, o en venta de bienes a Irán, UK, Francia y Alemania, no relacionado con ventas del COVID, porque la falsedad de estas criminales sanciones, se dicen, no son sanciones contra material de necesidad médico, es falso, porque si se monetarizan, por lo tanto ya hay sanciones por parte de los bancos, primero bancos que no quieren intervenir y segundo los incrementos de costes del banco que quisiera intervenir. ¿A qué voy todo esto? El tuit de Javad Zarif también es interesante. No se dejen engañar por los guerreros habituales de nuevo. Es decir, yo este tuit de Javad Zarif también lo interpreto en clave interna de Irán. Irán requiere reconstrucción y paz. Y para eso, o tregua, digamos, y los Estados Unidos están en una situación touché, como se diría en ese término de ajedrez. Por lo tanto, veo movimientos en la trastienda de intentos de acercamiento, pero veo que las partes más duras de ambas administraciones intentan muchas veces torpedear estos intentos, porque no se leería la primera vez que el presidente Hassan Rouhani, es el único líder iraní que sí ha tenido contactos y ha hablado con los homólogos norteamericanos, y además tienen, como muchos de los sector moderado, unas formaciones en Estados Unidos y en países occidentales que le ha creado muchas relaciones. Bien.
Nicola, a ver, Rouhani dice, el presidente de Irán, dice que ese fue el motivo de no salirse completamente del acuerdo nuclear, alcanzar la fecha de octubre de este año, del 2020, para aprovechar el levantamiento del embargo y así vender y comprar armas. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mira, aquí hay dos cosas. Por un lado, voy a retroceder un poco, Roberto, y voy a ampliar en el sentido de que los embargos que ha hecho Estados Unidos para Irán le han sido útiles a Irán. El hecho de que la ciencia, Roberto, no nace sola, nace por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Y en este caso, Irán ha sido un impulso, los bloqueos para su propio desarrollo tecnológico y científico, lo que le ha permitido una autosatisfacción de muchas de sus necesidades. De modo que si bien es cierto ahora se llega a una fecha en que se termina este bloqueo, hay alcances aquí que hay que tener en cuenta. Por un lado, los europeos principalmente van a necesitar vender cierta cantidad de productos armamentísticos porque van a salir muy mal parados de esta epidemia. Ellos están muy mal económicamente. Y Estados Unidos tampoco puede ir a una guerra. Estas son bravuconadas empujadas por Israel, que Israel a todas luces no quiere ni entendimiento, ni término de bloqueo, ni nada. Quiere la destrucción de Irán, porque Irán es, en definitiva, el elemento impulsor de su derrota política, militar y geopolítica de Israel. Entonces, acá piensa tú, Estados Unidos va a cumplir 1 millón de contagiados. ¿Tú sabes el gasto que significa para el Estado norteamericano eso? Las muertes, las cuarentenas. Ya Estados Unidos, por boca de Donald Trump, que es un tipo que nadie sabe lo que piensa ni lo que dice, ni él. Él yo creo que tampoco sabe lo que dice. Que un día llama a no respetar la cuarentena, otro día dice que esto es una gripecita. Bueno, pero en concreto lo que se ve es que está tratando de llamar a que se terminen las cuarentenas para poder echar a andar el proceso productivo norteamericano, porque la economía norteamericana se está afectando y bastante fuerte, lo que hace que no tenga en este momento la capacidad económica para solventar una guerra que no sería corta. Una guerra con Irán sería muy larga e incendiaría todo el Medio Oriente y sería bastante larga en todo el Medio Oriente, que concluiría con la derrota definitiva militar de Estados Unidos, porque Estados Unidos, por mucha fuerza que tenga, Roberto, observemos las realidades. Perdió en Afganistán, perdió en Irak, no va a poder ganarle a todos juntos, menos si detrás de todos estos actores está también el apoyo chino y ruso, porque la búsqueda de la destrucción de Irán y el dominio de Irán tiene que ver también con la alianza de Shanghái, tiene que ver con la nueva ruta de la seda, con el puerto de Chabahar en Irán, que impulsaría el comercio de Asia a Europa sin que medie Estados Unidos. O sea, está todo esto entrelazado. El elemento que moviliza toda esta situación para que no se lleguen a entendimiento ni terminar con los bloqueos, todo, es el Estado de Israel, y al lado del Estado de Israel una monarquía putrefacta que es Arabia Saudita. Bien, gracias por la explicación tan clara. Francisco, a ver, ¿por qué Rusia no quiere extender el embargo de armas a Irán, como lo pide Estados Unidos? Rusia también es vendedor de armas, evidentemente aquí almas cándidas no somos ninguno. Todos se benefician de la venta de armas, todos se benefician. Muchas veces yo pienso, cuando veo, por ejemplo, el imperio español cuando llegó a su máximo apogeo, ¿a quién beneficiaba ese imperio? Evidentemente a los españoles de a pie no, porque pasaban más hambre, y ahí hay que ver toda la novela del siglo XVII y toda la picaresca para la supervivencia en un imperio donde no se ponía el sol. A veces los imperios sirven mucho para las clases dominantes siempre, pero para nada para el pueblo, sea el imperio que sea, o sea la expansión militar de la nación que sea. Yo lo que sí estoy viendo son movimientos tectónicos, y muy bien explicado por mi contertulio, por causas económicas que siempre son las que condicionan todo,
que tanto en Estados Unidos, tanto de demócratas como de algún que otro republicano, que exponían en The Diplomat, en una publicación norteamericana, en resumen, que se suspendiesen las sanciones a Irán durante la crisis del COVID, porque esto serviría a los intereses de los Estados Unidos, que Hassan Rouhani señalaba que ha sido el primer jefe de Estado iraní que ha hablado en el pasado con un presidente de los Estados Unidos, que se reduzca con ello, es decir, quitando las sanciones, los embargos económicos, al menos durante el COVID, esa dependencia que tiene Irán de los rivales estratégicos de los Estados Unidos, China y Rusia. También hablaban que ese gesto, ese impulso retórico y práctico podría mostrar a parte de la población iraní que el gran Satán no es siempre todos los Estados Unidos, que parte de los Estados Unidos también se preocuparen de la población iraní. Por lo tanto, en esta crisis de salud global, que es una crisis económica brutal, la que va a padecer todo el planeta, unos más, otros menos, se está buscando evidentemente vías de apaciguamiento y vías de ventas, tanto de armas, si nos centramos en el tema de hoy, que es el tema de lo de las armas, pero de muchas otras cosas también. Bien, Nicola, pues ya nos vamos. Yo te hago la última pregunta. ¿Por qué Estados Unidos dice que va a haber una carrera armamentística si se levanta el embargo de armas contra Irán? O sea, en parte y por primera vez yo estaría de acuerdo con Donald Trump, ¿no? El hecho de que Irán tenga la factibilidad de comprar armamento moderno, chino y ruso, obviamente va a llevar a que Arabia Saudita e Israel, su aliado íntimo, también busquen armas modernas. No olvidemos que el J-5, el J-20 chinos son aviones que superan a todos los aviones norteamericanos, los aviones rusos. Entonces los Su-30, 35 que tiene Rusia superan al F-16 y al F-35 norteamericano. Entonces, claro que va a haber una carrera armamentística, pero esta carrera armamentística va a ser porque quien domina la política norteamericana, vuelvo a decir, es Israel. Si Estados Unidos se operara de Israel, porque Israel, desafortunadamente para el pueblo norteamericano, Israel hace que Estados Unidos funcione en Medio Oriente en contra de los propios intereses norteamericanos para satisfacer los intereses de esta entidad colonial sionista. De modo que, claro, si hubiera una carrera armamentística, va a ser exactamente como lo plantean, ¿no? Pero sí o sí esa carrera está. Bien. Irán ha producido armamento extraordinario, Roberto. Muchas gracias. Veo una jugada ahí macabra de Estados Unidos porque, por ejemplo, la administración Obama pues quería el acuerdo nuclear, entonces parece ser que es o por un lado o por el otro. Si levantan el embargo, hay una carrera armamentística y gana también Estados Unidos, porque entonces todos los aliados de Estados Unidos van a querer comprar más armas y Estados Unidos les va a vender más armas. Si no levantan el embargo, pues también ganan por el otro lado, porque entonces Irán no puede comprarle armas ni a Rusia ni a China. Como que es una jugada un poco maquiavélica. Gracias a los dos. Un abrazo, Francisco, un abrazo, Nicola. Ya hablaremos con más detalle. Hasta luego. Terremoto en el mundo por los precios del petróleo. El West Texas, intermedio de referencia. ¿Cuánto cree usted que vale un barril de petróleo de esta clase? ¿$40? ¿$60? El precio promedio que empezó en este año es $60 más o menos. El día de hoy sonó la campana, la alarma, todo sonó. Pues ni 60, ni 40, ni 20, ni $10. Cayó, ¿hasta sabe cuándo? Solo escuche, $3 por barril. Esto es increíble y presagia más crisis. El coronavirus se ha subido a los mercados petroleros y no lo pueden bajar de ahí. Sigue infectando todo. ¿Quién gana y quién pierde? Póngase a pensar. Buenas noches.